Quinto domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, seguid unidos en la oración, sed compasivos, amantes de todos los hermanos, misericordiosos, modestos, humildes. No volváis mal por mal, ni maldición por maldición. Bendecid, por el contrario, porque a esto sois llamados, a fin de que poseáis una herencia, en herencia la bendición. Pues el que quiere amar la vida y vivir días dichosos, refrene su lengua del mal, y sus labios de las palabras engañosas. Huya del mal y obre el bien, busque la paz y sígala. Porque Dios tiene sus ojos sobre los justos, y está pronto a oír sus súplicas. Pero mira con enojo a los que obran mal. ¿Y quién habrá que os pueda hacer daño, si os empleáis en hacer el bien? Pues si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. No temáis nada de vuestros enemigos, ni perdáis la paz, mas santificad a nuestro Señor Jesucristo en vuestros corazones. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es más cumplida que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los mayores: No matarás, y quien mate merece juicio. Pero yo os digo aún más: quien se encoleriza con su hermano merecerá juicio, y el que le llama raca merecerá juicio del Sanedrín. Quien le llame fatuo merece la hiena del fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después volverás a presentar tu ofrenda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado cómo nuestro Señor nos pide más que algo aparente o algo incompleto para servir a Dios. Así que él habla de ese precepto de los antiguos que decían que no había que matar al prójimo, que no había que matar, pero nuestro Señor les dice que no es suficiente el hecho de evitar de hacer daño al prójimo por alguna razón o por alguna venganza, sino que también en nuestros corazones debemos tener sentimientos de bondad hacia el prójimo o hacia los que nos han ofendido. Así que no basta algo incompleto para servir a Dios, hay que ir más allá, ¿verdad? Entonces esa es la dificultad que implica la práctica del espíritu cristiano. No hay que conformarse con un aspecto de la verdad, con un aspecto del bien, sino hay que ir al todo, y eso es la perfección, la vida cristiana, que consiste en amar toda la verdad, todo el bien, y así pues en todas las cosas también se refleja una actitud correcta, ¿verdad? Entonces estamos en una época en que se falsean tantas cosas y no es suficiente hacer un aspecto del bien, hay que ir a algo completo, porque Dios en su vida es completo, su bondad, su verdad, su justicia es completa. Así que nosotros debemos tratar de ir
tener un amor, por ejemplo, por el prójimo que incluye pues todo su bien, ¿verdad? Pero sobre todo el incluye, o sea, está incluido en el amor a Dios, ¿verdad? Entonces ese amor al prójimo es un amor que viene finalmente del amor a Dios, porque hay muchos amores que son malos, ¿verdad? Que son falsos, y es lo que hoy se nos propone, ¿verdad? Esa parcialidad que es lo típico del catolicismo liberal, ¿verdad? El catolicismo liberal se contenta con parcialidades y sacrifica la verdad, sacrifica el bien y quiere tener una cierta bienestar temporal y le basta. Confunde este bienestar temporal pues con una vida honesta, una vida honrada, una vida. Entonces se acostumbran a vivir en ese bienestar que incluso tradicionalistas, que se dicen tradicionalistas, se acostumbran a tener una cierta vida cómoda y caen en creer que por el hecho que uno vive tranquilo, que uno vive ya es una persona que es honrada, que es correcta, y olvidan que alrededor de nosotros hay todo un desorden en el cual no podemos justificarlo por nuestro silencio. Entonces es la gran tentación en medio de tantos males de acostumbrarse a una vida de una cierta paz, pero que es la paz del mundo, y dejar por eso hacer un cierto, como acostumbrarse al desorden que hay hoy en el mundo, aunque si uno no trate de no hacer eso, pero de todos modos uno como que se puede acostumbrar y le basta su bienestar, ¿verdad? Esa es la gran tentación que uno se acostumbre a todos los males que hay hoy en el mundo. Entonces debemos tratar de mantener el espíritu combativo, el espíritu de lucha, y aquel que no puede hacer algo en la política o que no puede hacer algo con las armas, que no puede hacer algo en la vida social, tal vez a veces sí se puede, pero si no puede, por lo menos tiene las armas de la oración, las armas del sacrificio, y no hay que perder ese espíritu combativo, ¿verdad? Y cuando uno se acostumbra a esa falsa paz que hay hoy en el mundo, pues uno abandona las armas y ya no se inquieta por decir, bueno, es que tengo que rezar más, tengo que hacer sacrificios, tengo que hacer algo por la causa, porque yo como cristiano soy soldado de Cristo. Y el católico liberal se olvida de eso fácilmente. No ven la necesidad del combate cristiano. Además, les molesta ese aspecto de la vida cristiana combativo. Entonces, hoy este mundo está se puede decir, sobre todo en la Iglesia conciliar, se ha logrado proponernos un falso amor del prójimo, ¿verdad? Que no es el amor que se nos propone en el Evangelio de hoy, es un falso amor. Y todos esos falsos ideales que podían ser ideales cristianos si fueran hechos dentro del orden cristiano. Por eso es muy engañosa eso que se nos propone hoy en el mundo, en la Iglesia conciliar, ese falso amor, la falsa paz que el Papa siempre tiene en la boca, esa palabra, pero es una falsa paz, un falso orden, una falsa obediencia.
Y los cristianos, sobre todo si son mediocres, caen en esa tentación por esos falsos conceptos, ¿verdad? Entonces, se sacrifica la verdad por el bienestar humano, y esa es la falsa paz. Esa es la falsa paz mundana, la falsa paz del Vaticano II, la falsa paz que el Papa Francisco propone. Es una paz inicua, no es la misma paz, no es lo mismo que la paz cristiana. La paz mundana del mundo liberal, del mundo anticristiano, no es la misma paz que la paz cristiana, porque la falsa paz acepta la convivencia con el mal, la tolerancia del mal, mientras que la paz cristiana, como dice Santo Tomás de Aquino, él la define como la tranquilidad del orden, es decir, que primero hay que edificar el orden y mantenerlo en la tranquilidad, porque ese orden merece la tranquilidad, mientras que un falso orden merece, ¿qué cosa merece? Merece ser destruido. Y esa paz a todo precio, que esa paz modernista a todo precio, entonces no quiere destruir, no quiere atacar el falso orden, ¿verdad? Ese falso orden que no merece la tranquilidad. Por eso la paz cristiana es la tranquilidad del orden. Pero en la antigüedad, cuando las naciones eran realmente cristianas, se combatía el desorden. Por eso aquí en México Cortés vino a destruir el paganismo, las falsas religiones, con las armas, ¿verdad? Y así también se combatía las falsas religiones con las armas en Europa, por ejemplo, contra el protestantismo. Hubo guerras de religión. Y no es que los cristianos, los católicos no amen la paz, sí, aman la paz, pero del orden, la paz del orden. Esa es la paz cristiana. Pero hay la paz pagana, hay la paz inicua que hoy vivimos en este mundo liberal. Esa paz no merece permanecer y hay que combatirla, ¿verdad? Entonces hoy se hace un pacto con la falsedad, se convive con la falsedad fácilmente y se acostumbra a uno, ¿verdad? Son como personas que conviven con gente que no cree, que no... Y no solo se acostumbran, sino que conviven con esa gente de una manera que se pueden hacer un poco como ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado en nuestras relaciones con la gente del mundo de hoy, que a veces pues hay una cuestión hay que ser un poco sociable, ¿verdad? No hay que ser tampoco salvajes, pero en realidad lo que es bueno para nosotros es tener amistades de personas que piensen como nosotros. Y las demás personas, pues no debemos tener una amistad muy estrecha, porque eso nos puede contagiar, ¿verdad? Entonces hay que saber saludar, saber tener caridad con todas esas personas, pero no quiere decir que debemos tener intimidad con ellos, porque nos volvemos, ellos nos jalan a su manera de ver las cosas y a sus maneras de vivir, sus costumbres y sus actitudes, y es muy fácil cambiar, ¿verdad?, nuestra vida cristiana o volverla, como es típico en los católicos liberales, pues ser un poquito mundanos y decir, no, eso no afecta a mi vida cristiana. Sí, cómo no, afecta, nos debilita y nos hace perder el fervor del combate cristiano y una actitud realmente de fe cristiana en nuestro corazón. Nos debilitan las actitudes que no corresponden. Puede ser la moda, puede ser la música, puede ser las conversaciones con personas que no creen, que hacen bromas sobre tonterías, o que eso nos hace
que participemos un poquito a su manera de ser, así hay que tener cuidado. Entonces no hay que hacer pactos con el mundo, aunque a veces pues hay que vivir, hay que trabajar, y a veces pues es difícil, ¿verdad? Pero hay que saber tener una distancia con las personas, con lo que hacemos, ¿verdad? No hay que apegarse a todo lo que vemos. Hay que saber vivir de una manera en el mundo sin ser del mundo, como decía el apóstol. Entonces, se sacrifica la verdad, hoy en el mundo es lo que se ve, sobre todo en el mundo cristiano, y es lo que más nos concierne, ¿verdad? Se hace un pacto con el sacrificio de la verdad y con los sacrificios de la fe, ¿verdad? Con los principios de la fe, perdón, eso entra suavemente, ¿verdad? Entra suavemente cuando uno se acostumbra al mundo moderno, a la vida moderna, a las personas modernas, a los ambientes sociales modernos. Entonces uno después empieza a decir medias verdades o a callar o a disimular nuestra vida cristiana. Entonces puede uno acostumbrarse a eso. No quiere decir que en todo momento y en todo lugar debemos decir lo que pensamos, pero debemos cuidarnos de las actitudes que a veces desdicen lo que pensamos, lo que somos, ¿verdad? Y ese compromiso con el mundo es lo que ha llevado a la apostasía de las naciones cristianas hoy día, ¿verdad? Porque de eso de hacer excepciones por aquí, hacer excepción por allá, se llega a un estado de compromiso tal que es peligroso, es muy peligrosa para nuestra vida cristiana. Entonces, hoy vemos que hay que tener claro, o sea, que hay un falso concepto del amor, hay un falso concepto de la paz, hay un falso concepto del orden, hay un falso concepto de la obediencia, y debemos saber distinguirlo para poder decir, bueno, esto yo no lo puedo hacer, ¿verdad? ¿En qué momentos hay que obedecer? Pues cuando las autoridades hacen su deber y que nos llevan al orden de Dios. En ese caso hay que obedecer. Pero si nos están desviando, hay que saber desobedecer, porque hay que primero obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Es lo que practicaban los apóstoles, ¿verdad? Entonces, a veces los hombres que representan a Dios pueden fallar en la fidelidad a su misión. Es histórico en muchos casos. Así que los católicos no saben a veces, porque no quieren sacrificar su estado de vida, su tranquilidad. Y es lo que ha llevado al cristianismo a esa decadencia que vemos, porque generalmente los católicos son mediocres y porque hay mucha mediocridad, entonces los malos avanzan, ¿verdad? Hay personas mediocres que no son estrictamente malas, pero no quieren hacer más de algo, de ciertos esfuerzos cotidianos, no quieren hacer más por Dios, y por eso se vuelven mediocres. Entonces esa mediocridad del cristianismo, de los católicos poco generosos, es lo que ha hecho retroceder el cristianismo ya desde el siglo, sobre todo desde el siglo XIX, qué decir del siglo XX y de ahora. Entonces esa falta de interés, que es un peligro porque todos estamos expuestos al tedio del espíritu combativo. Hay personas que han entrado en la tradición, incluso
sacerdotes que entraron al seminario con mucho entusiasmo, con mucho ánimo para defender a Dios, para defender la causa de Dios, de la tradición, ¿verdad? Pero el tiempo pasa, la vida es tediosa, el espíritu combativo se apaga y ya no hay esa flama, no hay ese ardor de combatir, ¿verdad? Es sobre todo una actitud del alma, pero hay personas que no pueden combatir de una manera más sensible, pero pueden combatir con su rosario. Cuando rezamos el rosario estamos combatiendo, no estamos solo cumpliendo un deber al cual lo hacemos solo para cumplir y ya después que no me hablen de eso, porque no yo quiero estar tranquilo. Entonces debemos mantener ese espíritu de combate y hacer algo por el reino de Jesucristo, ¿verdad? Yo he visto tradicionalistas que tienen muchos libros sobre los cristeros, pero en su vida no se ve que haya ese espíritu combativo, ese espíritu cristero de lucha, ¿verdad? Entonces es lo que mantiene el cristianismo, y hay que decirse que ese espíritu de lucha es algo que ha existido siempre en toda la historia y en toda circunstancia de la vida cristiana, porque constantemente tenemos que luchar contra los tres enemigos del alma, y eso siempre ha sido así, siempre tenemos presentes en nuestra vida esos tres enemigos que son el demonio, ¿verdad? Que está siempre de alguna manera u otra tratándonos de llevar al mal, y eso es toda la vida. O también la carne, ¿verdad? Es el otro enemigo del alma, que también pues está presente en nosotros, es decir, no son nuestras debilidades, nuestras malas inclinaciones, y siempre están ahí y siempre habrá que luchar con ellos toda la vida, todos los días, ¿verdad? Entonces el mundo también, el otro enemigo del alma, que también ese aspecto de la vida mundana, de la vida social, que tiene en tanto que está bajo la influencia del demonio y de la carne, etcétera, y que nos tienta de esa manera, ¿verdad? Si no a hacer cosas muy malas, sino por lo menos a bajarnos el fervor de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y hoy, como nunca se ha visto en la historia, yo pienso el mundo ejerce una atracción casi irresistible sobre las personas. Lo vemos muy bien con los jóvenes, que los papás ya no los pueden controlar porque están atraídos por el mundo, y es muy difícil para muchas familias católicas que logren que sus hijos no se dejen cautivar por las nuevas tecnologías, las nuevas las distracciones, las películas, la música, ¿verdad? Las costumbres, la manera de ser de hoy de la gente. Cuando los muchachos, las muchachas van a la escuela y se dejan influenciar por sus amigos, sus amigas. Entonces los papás tienen doble trabajo para que sus hijos no pierdan el espíritu cristiano, y sobre todo que tengan un espíritu combativo, ¿verdad? Hay pocos muchachos, o incluso yo he visto niños que son conscientes de esto y que hacen frente al mundo, pero son casos más bien raros, porque generalmente los papás no saben darles a los hijos ese espíritu combativo. Somos soldados de Cristo. El día de nuestra confirmación se nos recordó eso, y tenemos la vida cristiana es una milicia, es un combate constante. Entonces los católicos liberales son personas que creen o que aspiran a una cierta paz, en la cual una vida cristiana de comodidad, que no exige esfuerzos, una vida de color rosa, y ese es el ideal de la iglesia conciliar.
Ese es el ideal que ellos proponen, por ejemplo, cuando uno ve en las revistas de la Iglesia Conciliar, en las películas que se hacen hoy, de las películas de espíritu conciliar. Entonces todo es bonito, toda la gente es buena y la vida es siempre agradable. Pues no es así, la vida no es siempre agradable, hay mucho que sobrellevar y que combatir, muchas cosas que no son normales. Y si uno quiere conservar el espíritu cristiano, pues hay que luchar constantemente. Nuestras armas son nuestra fe, nuestras convicciones, la práctica de las virtudes, que es algo arduo, es algo difícil. La práctica de las virtudes no es fácil. Y si alguien pretende que la vida cristiana, pretende tener una vida cristiana en medio de la comodidad, en medio del bienestar, aquí es muy mala señal, porque quiere decir que él está bien con todos, y es una ilusión, ¿verdad? Estar bien con el mundo, estar bien con esta sociedad. Entonces hoy los católicos que se consideran buenos católicos están bien con todo el mundo, están bien con aquellos que están mal y no se atreven a contradecirlos y viven como si no pasa nada y no tratan de luchar, o sea, de hacer algo, ¿verdad? Entonces el demonio cuando ve que alguien realmente quiere una vida cristiana auténtica, pues le hace la vida difícil, y a veces lo hace por medio de las personas que lo rodean. Por eso el demonio puede suscitar persecuciones. Esas son las persecuciones. El demonio empuja a las personas a una aversión a una persona, porque el demonio no la puede aceptar. Entonces puede crear una cierta antipatía, puede inspirar sentimientos negativos a otras personas contra esta persona. Eso pasa. Entonces, a veces el demonio se sirve de los mismos cristianos para combatir a los cristianos, a algunos cristianos que estén mejor, que tengan que aspiran a la santidad, que aspiran a algo mejor. A veces el demonio se sirve de personas hasta incluso bien intencionadas, les trae sentimientos y trata de suscitar una aversión o problemas contra ciertas personas. Y hay quienes pues ceden un poco a esta tentación diabólica, dándose cuenta o no dándose bien cuenta, pero de todos modos el demonio suscita la persecución. Por eso a veces podemos tener persecución incluso de personas que son buenas y que están incitadas por el demonio, que no se dan bien cuenta de lo que hacen o hasta cierto punto, no sabemos, pero sí, el demonio puede suscitar aversión. Entonces, así que el mundo pues está en manos del demonio en cierto sentido, sí es cierto. No todo, ¿verdad? Porque hay cosas que son de Dios en el mundo, pero hay esta influencia del demonio en el mundo que es poderosa. Entonces, lo que debemos cuidarnos nosotros de no dejarnos caer en esa mediocridad que pone, como dicen, agua en el vino, es decir, está diluyendo nuestra convicción, está diluyendo nuestro combate, está diluyendo nuestra práctica de las virtudes, ¿verdad? Entonces es de caer en esa mediocridad que ha hecho que los católicos se han vuelto liberales, porque el liberal es alguien que no quiere luchar, que quiere una vida cristiana cómoda, y no quieren que les exijan más de ciertas cosas. Así que si un sacerdote les dice, no, esto no hay que hacerlo, yo he visto casos de personas que se visten mal y que los sacerdotes les han llamado la atención
Y son personas que hasta se rebelan contra el sacerdote por una cosa así. Con más razón, otros detalles, ¿verdad?, de que son menos graves, porque los católicos liberales quieren vivir en paz con el mundo y creen que eso es posible. Entonces, tengamos cuidado de no dejarnos engañar. Y a pesar de que pensemos o no, el demonio sigue su trabajo y la iglesia conciliar sigue avanzando y haciendo más daño. Y quisiera mostrarles, en estos días simplemente las últimas noticias de lo que ha hecho el Papa Francisco, que en la fraternidad ya no informan, a la fraternidad San Pío X ya no informan bien a los fieles de todas las barbaridades que suceden en la iglesia conciliar. Son los fieles que deben buscar ellos mismos, pero ya en los canales y sitios de la fraternidad, pues apenas si dan algo de eso, ¿verdad? Pero no informan a los fieles, porque es importante que los fieles sepan, pues para que recen, aunque fuera solo para eso, para rezar con más fervor, para rezar con más frecuencia y para combatir con la oración, combatir con el sacrificio, ¿verdad? Para mí fue una tristeza, hace pocos días fueron las ordenaciones de sacerdotes en el seminario de la Fraternidad San Pío X en Estados Unidos, y Monseñor Tissier de Malherbe hizo un sermón que realmente me decepcionó. Él habló, como hoy se limitan los sacerdotes de la fraternidad a hablar solo de cuestiones muy espirituales, tan espirituales que no tocan el piso, que no tocan la realidad, porque esa realidad nos concierne. Y hablaba de cosas espirituales, pero no tocó ningún problema concreto de actualidad de la iglesia o del mundo, aunque fuera solo del mundo, pero ni siquiera. Entonces habló de una manera muy inodora, incolora respecto al combate cristiano. Esa actitud se les actualmente ya los sacerdotes de la fraternidad ya no los dejan hablar de la problemática actual. Pues es una lástima. Los fieles se van a acostumbrar a eso y ya no van a haber problemas respecto a Roma, o los van a minimizar, y es natural. El silencio produce esa indolencia combativa, el silencio de los pastores. Pues nada más como ejemplo, les puedo decir aquí unas perlas del Papa Francisco en los últimos días, nada más, ¿verdad? Y eso es bueno que los fieles lo sepan para que puedan hacer algo. Tal vez no pueden hacer lo que el sacerdote puede hacer, ¿verdad? Porque hay fieles que se erigen casi en personalidades eclesiásticas, pero no lo son. En todo caso, los fieles pueden hacer mucho también por sus sacrificios, sus oraciones, y por la difusión de las buenas lecturas o las buenas obras. Los fieles pueden participar en eso sí. Compartir, por ejemplo, un sermón o algo así de un sacerdote de la verdadera tradición. Entonces, hemos oído en los últimos días que la Pontificia Academia para la Vida justifica la anticoncepción y la inseminación artificial, cosas que fueron prohibidas por los papas anteriores al concilio y por el Papa Pío XII. Bueno, pues aquí ya se publicó un libro en el cual esa academia, que está pues dirigida por el Papa y que está bajo la tutela del Papa, han publicado esto sin que nadie diga nada, ¿verdad? Y es gravísimo. Entonces, el Vaticano, otra perla es: el Vaticano se une al Acuerdo Climático de París, a pesar de que este acuerdo incluye
el aborto y la despoblación mundial, que son cosas programadas por los enemigos de Dios, la masonería y las élites mundialistas. Pues el Papa se unió a este acuerdo climático, sin más, ¿verdad? Y eso es gravísimo, ¿verdad? Si eso de incluir el aborto, pues es gravísimo. Entonces el Papa guarda silencio sobre problemas, de vez en cuando habla contra el aborto, pero de hecho lo apoya, porque si él recibe a Clinton, al presidente actual de Estados Unidos, o a la Pelosi, a esta mujer horrible, y les da la comunión, y después dice que está contra el aborto, pues los está apoyando, los está poniendo en una como personas honorables, y no lo son estas personas. La Iglesia antes había la excomunión del que aquel que hace un aborto estaba excomulgado, y no solo aquel que hacía el aborto, sino todos los que colaboraban con este aborto estaban todos excomulgados. Eso es la ley de la Iglesia. No, es que él no solo no los desaprueba públicamente, sino que además los recibe como héroes en el Vaticano, y los recibe en la Santa Misa y les da la comunión. Es una táctica masónica de saber dar una apariencia contra y una apariencia a favor, para satisfacer de una manera u otra a los que están por o a los que están contra. Así que es un juego de astucia todo eso. Esta decisión contra el aborto que fue hecha por los jueces de Estados Unidos fue algo excelente, algo muy bueno. Pues el Papa no dijo nada, guardó silencio, y más tarde habló, pero eso pasó como una semana o más, porque ese silencio, eso desorienta a la gente. También el 8 de julio, mujeres, se anunció en Roma, el Papa anunció que ahora ya las mujeres van a participar en las comisiones romanas, que antes solo estaban dirigidas por obispos o sacerdotes, por obispos generalmente, y ahora las mujeres ya van a poder dirigir esas comisiones, que son cosas de máxima importancia en la dirección interna de la Iglesia, ¿verdad? No hay que olvidar que hace poco el Papa permitió que las mujeres reciban las órdenes menores. Entonces, que eso significa que se acepta el principio de que las mujeres reciban el sacerdocio. ¿Por qué? Porque las órdenes menores son una parte del sacerdocio. No es el sacerdocio completo, pero es una parte. Entonces el Papa está preparando los espíritus para que las mujeres sean sacerdotes. Se ordena, pero el sacerdocio sería inválido porque Jesucristo no lo aprobó. Solo Jesucristo tiene poder sobre los sacramentos. Entonces, si un día se decidieran ordenar a las mujeres, pues serían sacramentos inválidos, porque Jesucristo, Él hizo los sacramentos del orden para hombres. Solo los hombres pueden recibir el sacerdocio. Pues aquí se da a las mujeres el poder de la nominación de los obispos. En la comisión romana que está hecha para elegir los obispos, pues va a ser será por una mujer que dirija esa comisión. Es espantoso. Y el comentario que el Papa dijo: de esta manera las cosas se abren un poco. ¿Qué quiere decir? Que es el comienzo de algo más grande. Las cosas se abren un poco. Es decir, que esto irá más allá. Por ejemplo, el Papa mismo habló de la posibilidad de poner a la dirección del dicasterio para la educación católica y la cultura a una mujer, e igualmente a la biblioteca apostólica. Él habla de poner a la dirección de estas instituciones romanas de la Iglesia
conciliar, pero quiere poner mujeres a la dirección de eso. Pues, ¿qué le falta? Que las nombren como papas. Entonces, pues, el Papa también, otra perla en estos días pasados, critica a los obispos que les niegan la comunión a los políticos pro aborto. Entonces, ¿en dónde estamos? Entonces, si él realmente está contra el aborto, ¿por qué está apoyando a esas personas que promueven el aborto? Son unos asesinos públicos. Es lo peor que puede haber, personas que son multiasesinos de niños indefensos. Es más grave el asesinato de un niño que de un adulto, porque el niño es más indefenso. Y si el niño está en el vientre de su madre, es todavía más grave. Es un crimen más grave que asesinar a una persona en la calle con una pistola. Eso es gravísimo, pero es más grave en sí el aborto. Pues ya la gente no lo ve, se ha acostumbrado a toda esta campaña mediática y al mundo, lo que dice el mundo hoy. Entonces el Papa está contribuyendo a eso. Entonces, realmente se puede decir que la masonería se ha apoderado de la estructura de la Iglesia, lo que se puede llamar la Iglesia oficial. La estructura de la Iglesia está en manos de la masonería hoy, ¿verdad? Porque no solo es el Papa, sino todos los que lo rodean, y es un hecho que la masonería se hace en el Vaticano lo que la masonería quiere. Entonces hizo el Papa también una declaración muy recientemente que dijo que ha llevado a cabo los planes trazados durante las reuniones previas al cónclave. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está haciendo ahorita ya estaba planificado. Él lo dice. Y él dice además, llevé a cabo las cosas que me pidieron. Pero ¿qué cosas? O sea, antes sobre la persona del Papa nadie podía ejercer ninguna presión. El Papa no podía ser condicionado por nadie, pero el Papa Francisco dice que sí, ¿verdad? Que había planes trazados en las reuniones previas al cónclave. Quiere decir que todo esto que está haciendo estaba planificado antes de que él fuera Papa. Y sí, y así, por ejemplo, también en estos días también vi una fotografía, no sé de cuándo data, de que el Papa trae su cruz pectoral más una cruz junto a la cruz pectoral con los colores del arco iris. ¿Qué quiere decir eso? Está apoyando a toda esta gente degenerada, ¿verdad? Entonces, todos estos hechos muestran la gravedad de lo que está pasando en la Iglesia. Y los fieles necesitan saberlo, porque todos necesitamos saberlo, primero para cuidarnos, para no entrar en el juego del concilio, de la Iglesia conciliar, y para que los fieles recen y hagan algo, ¿verdad? Entonces, si se les esconde a los fieles todo este aspecto de la crisis de la Iglesia, pues los fieles se van a acostumbrar a esta, como dicen hoy, narrativa del mundo y de la Iglesia conciliar, y ya no van a ver la dificultad de que la Fraternidad San Pío X se una a la Iglesia oficial, ¿verdad? Entonces están preparando los espíritus en la Fraternidad San Pío X. Ya muchos fieles no solo no les repugna ese hecho de que la fraternidad se ponga bajo las autoridades completamente fanáticas, modernistas de la Iglesia conciliar, no les molesta, les parece normal. ¿Cómo es posible que a los que quieren conservar la fe sean dirigidos por aquellos que son enemigos de la fe, que están promoviendo la agenda no solo modernista, sino también la agenda mundialista, que apoyan el aborto, y el mismo Papa ha hecho declaraciones en las cuales lo dice abiertamente, que no le gustan los tradicionalistas, es un enemigo de la tradición. ¿Cómo va a ser posible conservar la tradición
si los tradicionalistas se someten a estas autoridades estas personas que están ocupando los puestos de la iglesia y que no deberían estar ahí, ¿verdad? Entonces no podemos obedecerlos, ¿verdad? Es como si Jesucristo hubiera dicho, bueno, el gran sacerdote Caifás o Anás me pide hacer esto, yo no puedo estar mal con la autoridad, y hubiera podido callarse, pero no se calló nuestro Señor y por eso lo mandaron matar. En ese tiempo la autoridad de Dios se manifestaba por la autoridad de la sinagoga que Dios hizo, que Dios ordenó, que era de Dios en aquel tiempo, pero hoy ya no lo es, pero en aquel tiempo sí lo era. Y nuestro Señor no obedeció, porque ellos querían que nuestro Señor que se callara. Pero nuestro Señor era combativo, nuestro Señor combatió el error, combatió incluso los malos ejemplos de todos esos personajes de la iglesia, de la sinagoga, su hipocresía, sus falsas virtudes, los combatió. Y por eso murió nuestro Señor. Así que los católicos liberales son capaces de tener en su casa una bonita cruz, a un Jesús crucificado, pero no saben lo que quiere decir eso, ¿verdad? Jesucristo murió combatiendo el error, el vicio y todos los efectos del pecado original. Así que la vida de la iglesia es esencialmente combate. Entonces hay personas que caen en el tedio y que comienzan a decir, bueno, pues ¿de qué sirve hablar de todo eso, no? Sí, hay que hablar, hay que mantener el estandarte de la lucha, del combate bien alto, siempre, ¿verdad? Incluso antes que no había crisis en la iglesia como hoy, siempre había combate, los papas siempre hablaban de luchar contra el pecado, luchar contra los problemas del mundo, siempre ha habido combate. Entonces, la mediocridad de los católicos liberales es realmente hoy la gran peste, porque si el demonio no nos puede hacer daño si nosotros no consentimos sus tentaciones. La carne no nos puede hacer daño si nosotros no aceptamos los movimientos de nuestra concupiscencia, de nuestras pasiones, etcétera. Y el mundo tampoco nos puede hacer daño si nosotros no seguimos lo que el mundo quiere. Cuando el mundo nos tienta o nos quiere llevar al mal o al error, entonces no nos puede hacer daño. Lo que nos puede hacer daño es nuestra propia complicidad personal nuestra. Entonces el peor enemigo finalmente no son ni el mundo, ni el demonio, ni la carne, somos nosotros mismos cuando aceptamos el pecado. Ahí es el mayor daño, que quien nos puede hacer mayor daño a nosotros somos nosotros mismos cuando aceptamos el pecado. Entonces el católico liberal es alguien que se acomoda, y por eso dentro de la iglesia yo considero que no existiría la crisis que estamos viviendo si no hubiera católicos mediocres, católicos conciliares. Toda esta decadencia, todo esto, lo que está sucediendo no hubiera sucedido si el pueblo cristiano y también el clero fueran fervientes, fueran convencidos, estuvieran mantenido la flama del combate, ¿verdad? Como fueron los cristeros, que justamente fueron traicionados por el clero liberal y por el pueblo, porque no todo el pueblo mexicano comportaba como cristero. Había muchos católicos que ya eran liberales, que no los apoyaron a los cristeros. Bueno, entonces hay que mantener ese espíritu de combate y no dejarse contagiar por esa actitud acaramelada, comodina del catolicismo liberal,
que está contaminada de romanticismo, de liberalismo, ¿verdad? Eso es lo que ha debilitado a la Iglesia y por eso estamos viendo lo que está pasando. Pero cuando un pueblo está decidido a conservar su fe, nadie lo puede cambiar. Lo que pasa es que ya en el pueblo entró esa enfermedad de la mediocridad liberal y que ya creen que es posible pactizar con el mundo y esa convivencia del catolicismo con el mundo tal como es y no aceptarlo como debería ser, ¿verdad? Entonces pidámosle a la Santísima Virgen, pidámosle a Dios que venga a socorrer a su iglesia y que nos salve de todas estas personas que están ocupando los cargos de la iglesia y que pues en realidad son como enemigos de la iglesia dentro de la iglesia, ¿verdad? Así como Judas estaba dentro del colegio apostólico y fue uno de los primeros apóstoles, uno de los primeros obispos, uno de los primeros sacerdotes, y era un enemigo que estaba ahí porque él fue el que traicionó. Así que ese combate se extiende en la sociedad, se extiende en las casas, en las familias y también dentro de nosotros mismos hay ese combate porque nosotros luchamos contra nuestras pasiones, contra nuestros defectos y es combate real. Así que vamos a rezar, a pedirle mucho a la Santísima Virgen que nos conceda la paz, la verdadera paz que supone que está fundamentada en el orden cristiano. Y si hay un orden que es falso y que no corresponde a la ley de Dios, ese orden no merece la paz, merece la guerra. Y es lo que no comprenden los católicos liberales que quieren vivir pacíficamente en una sociedad liberal, en una sociedad anticristiana, como si no pasa nada y lo que cuenta es que yo no moleste a nadie y que no me molesten a mí. Ese es el principio de la mediocridad. Pidamos en esta Santa Misa por las necesidades de los cristianos y la perseverancia en este celo por la defensa de Dios, de la verdad, de la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.